El aroma a metal y detergente industrial, a pesar de los esfuerzos del equipo de limpieza, no lograba disipar por completo la tenue esencia de lo que había ocurrido allí. La luz de la mañana, filtrándose a través de las persianas venecianas entreabiertas, revelaba motas de polvo danzando en el aire denso, una danza silenciosa sobre la escena que unas horas antes había sido el epicentro de un vacío. Era poco más de las 8 de la mañana cuando el inspector Javier Rojas, un hombre cuya mirada había visto más sombras que luces en las últimas 2 décadas, pisó el umbral del apartamento 3B en la calle de San Bernardino, 17, en el histórico barrio de Malasaña, Madrid. El edificio, una mole de ladrillo y balcones de hierro forjado que había presenciado el paso de más de un siglo de historias madrileñas, respiraba un aire de antigüedad y secreto. Sus paredes gruesas parecían guardar susurros de vidas pasadas, y el ascensor, un armatoste de madera y rejilla metálica, chirriaba con una melancolía que Rojas encontraba particularmente irritante. El apartamento en cuestión, sin embargo, se sentía extrañamente despojado, como si hubiese sido vaciado de su alma. No había rastro de forcejeo, ni desorden evidente, ni manchas de sangre que gritaran un crimen, solo un silencio anómalo, un vacío, que la presencia de los agentes de policía, los técnicos forenses y el propio inspector apenas lograban perturbar. La llamada había llegado al amanecer, una notificación rutinaria de persona no localizada que escaló rápidamente a sospecha de incidente grave cuando la puerta, dejada ligeramente entreabierta, reveló una escena que, por su pulcritud, resultaba aún más inquietante. Elena Valdés, una mujer de unos 50 y tantos años, conocida por su meticulosa rutina y su discreta presencia, había desaparecido. No era inusual que una persona adulta se ausentara sin previo aviso, pero en el caso de Elena, una mujer que cronometraba sus paseos matutinos y cuyas ventanas se encendían y apagaban con la precisión de un reloj suizo, su ausencia era una grieta en el orden del universo para sus vecinos. Rojas se detuvo en el salón. El mobiliario era modesto, pero cuidado, con un toque de antigüedad que armonizaba con el edificio. Un sofá de terciopelo verde botella, una mesa de centro de caoba pulida, sobre la que descansaba una revista de jardinería con la página a medio doblar, y una estantería abarrotada de libros, muchos de ellos clásicos con tapas desgastadas. La ausencia de polvo era notable. La evidencia de una limpieza casi obsesiva. Era como si la vida de Elena se hubiese evaporado, dejando atrás solo la cáscara de su existencia perfectamente ordenada. Ningún indicio de entrada forzada, inspector, informó el sargento Miguel Torres, un joven prometedor con un entusiasmo que a veces chocaba con el pesimismo de Rojas. La cerradura no ha sido manipulada. La puerta, como ya se mencionó, estaba simplemente entornada. Los vecinos de abajo, los señores Ortega, dicen que escucharon un leve crujido, como de la puerta abriéndose y cerrándose muy suavemente, alrededor de las 2 de la madrugada. Pensaron que era la señora Valdés regresando de algún sitio, lo cual les pareció extraño a esa hora, pero no le dieron más importancia. Rojas asintió, su mirada escaneando el salón, deteniéndose en cada objeto como si esperara que le revelara su secreto. Un crujido suave a las 2 de la mañana. ¿Por qué Elena Valdés, tan previsible, estaría saliendo o entrando a esa hora? ¿Y por qué dejar la puerta entreabierta? La escena no encajaba con el perfil que los vecinos habían pintado de Elena. Una mujer de costumbres arraigadas, solitaria pero no aislada, con un apego casi religioso a su rutina. Se dirigió a la cocina, un espacio pequeño e inmaculado. Sobre la encimera, un plato con restos de lo que parecía una tostada con mermelada y una taza de café a medio. Una cuchara descansaba junto al plato, pero la servilleta de lino, cuidadosamente doblada, yacía intocada. Era una imagen de una comida interrumpida abruptamente, pero sin la violencia que uno esperaría. No había tazas rotas ni sillas volcadas. Era como si Elena se hubiera levantado de la mesa y simplemente se hubiera marchado, dejando su desayuno a medias. ¿Se ha comprobado el teléfono móvil? ¿Cartera? ¿Llaves?, preguntó Rojas. El móvil está sobre la mesita de noche en el dormitorio, inspector, respondió Torres.
la cartera en el bolso, que está colgado en el perchero de la entrada. Las llaves, no aparecen. Podría habérselas llevado. O quien quiera que la sacara de aquí, murmuró Rojas, más para sí mismo que para Torres. La ausencia de las llaves era la primera anomalía significativa. Si Elena se había marchado voluntariamente, se las habría. Si la habían obligado a irse, su agresor podría haberlas tomado para evitar levantar sospechas o para volver. El dormitorio era igualmente pulcro. La cama estaba hecha con una precisión casi militar, las almohadas alineadas perfectamente. Sobre la mesita de noche, junto al móvil, un libro abierto boca abajo, un volumen de poesía de Federico García Lorca. La lámpara de lectura estaba apagada. La escena no gritaba secuestro. No había lucha, no había sangre, no había indicios de nada, solo una ausencia, una que se sentía profunda y escalofriante, precisamente por su falta de violencia. La única pista tangible, si es que podía llamarse así, era un pequeño objeto metálico, apenas discernible, que la forense, la DRA, Carmen Ruiz, señaló en un rincón oscuro debajo de la cama. Era un botón, de un material inusual, casi como ébano pulido, con un intrincado grabado que parecía un escudo heráldico estilizado. Podría haberse caído de alguna prenda durante una lucha, pero no hay indicios de tal, comentó la DRA. Ruiz, sus gafas deslizándose por su nariz. Es una pieza de calidad, no de una prenda común. No coincide con nada de la ropa de la señora Valdés que hemos revisado. Rojas tomó el botón con pinzas, observándolo de cerca. El escudo era peculiar, una especie de laberinto estilizado dentro de un círculo. No lo había visto antes. Era una anomalía en un apartamento que, de otro modo, era un modelo de orden. La investigación en el apartamento se extendió durante horas. Cada centímetro cuadrado fue examinado, cada objeto fotografiado, cada superficie en busca de huellas dactilares o ADN. Pero el apartamento de Elena Valdés parecía haber sido esterilizado, no por una limpieza reciente, sino por una ausencia de interacción violenta. Era como si alguien hubiese planeado meticulosamente la desaparición, o como si Elena Valdés se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solo el rastro de su existencia ordenada y un enigmático botón. A medida que el día avanzaba, el caso se convertía en una obsesión silenciosa para Rojas. La falta de violencia lo intrigaba. Los crímenes sin sangre a menudo eran los más complejos, los más premeditados. No era un caso de robo que salió mal. No faltaba nada de... No era una disputa doméstica. Elena Valdés vivía sola y era discreta. Era algo más sutil, más profundo, algo que la pulcra superficie del apartamento no lograba ocultar. La sensación de que algo fundamentalmente equivocado había ocurrido se asentó en su estómago como una piedra fría. La calle de San Bernardino, con sus balcones floridos y sus cafés bulliciosos, guardaba ahora un secreto oscuro, y Rojas sentía que apenas había rascado la superficie. La comisaría de policía de Centro, ubicada en la calle Leganitos, se convirtió en el epicentro de la investigación. El aire viciado del turno de noche, impregnado de café rancio y la tensión de las llamadas urgentes, se mezclaba con el aroma a papel y tinta de los informes que se acumulaban sobre el escritorio de Rojas. Varias horas después de haber dejado el apartamento 3B, la información preliminar empezaba a tomar forma, aunque de forma fragmentada e insatisfactoria. El equipo forense había vuelto con sus hallazgos, que eran tan escasos como desconcertantes. Huellas dactilares de Elena Valdés, sí, en casi todas las superficies, lo esperable. Algunas huellas parciales, que podrían pertenecer a vecinos o personal de servicio, descartadas tras cotejarlas. Pero ni una sola huella foránea completa y útil en la puerta, en la cocina, en la mesita de noche. El botón de ébano, por su parte, era una anomalía. No presentaba huella. Su superficie, sorprendentemente lisa y no porosa, parecía haber sido limpiada con esmero, o su material simplemente no retenía las impresiones dactilares de manera eficaz. La DRA. Ruiz había enviado el botón a un laboratorio especializado para analizar la composición del material y el grabado.
No hay cámaras de seguridad en el edificio, inspector informó Torres, frustrado. La comunidad de vecinos lo rechazó hace unos años por cuestiones de privacidad. Las cámaras más cercanas, las del bar de la esquina, el rincón de Manolo, no enfocan la entrada del portal de San Bernardino, 17. Solo la acera principal, no se ve nada útil de la franja horaria crítica. Rojas frotó sus sienes. La falta de vigilancia era un obstáculo habitual en los barrios antiguos de Madrid, donde la historia y la estética a menudo prevalecían sobre la seguridad moderna. Alguien conocía bien el edificio, o al menos sus puntos ciegos. Pensó. Los interrogatorios a los vecinos habían producido un mosaico de impresiones sobre Elena Valdés, pero ninguna pista sólida sobre su desaparición. Los Ortega, los de abajo, insisten en el crujido suave a las 2 de la madrugada, dijo Torres, revisando sus notas. Dijeron que era un sonido muy tenue, apenas perceptible, como si alguien tuviera mucho cuidado. Y luego, silencio. No ruidos de pasos ni voces, nada más. ¿Y los otros vecinos?, preguntó Roja. La señora Pilar del 3 Amperio dice que no escuchó absolutamente nada. Durmió profundamente. El señor García, del 4B, tampoco. Es un hombre mayor. Tiene el oído un poco duro. Los demás estaban de viaje o no supieron decir nada concreto. La imagen que emergió de Elena Valdés era la de una mujer reservada, con pocos amigos íntimos. Viuda desde hacía 5 años, se había dedicado a la jardinería en su pequeño balcón y a la lectura. No tenía enemigos conocidos, ni deudas, ni problemas familiares. Su sobrina, su única pariente cercana, vivía en Valencia y la visitaba 2 veces al año. Había hablado con ella por teléfono el día anterior, una conversación trivial sobre el tiempo y un próximo envío de un libro. Ningún indicio de preocupación o amenaza. ¿Y el historial financiero?, preguntó Rojas. Cuentas bancarias en orden, inversiones conservadoras, una pequeña pensión. Sin movimientos extraños, retiros grandes o ingresos inesperados, confirmó. Parece que la señora Valdés vivía una vida económicamente estable y sin sobresaltos. Rojas se recostó en su silla, el chirrido familiar de la espalda de cuero sintético resonando en el silencio relativo de su oficina. No había nada que atara a Elena Valdés a un motivo claro. No era dinero, no era pasión, no era venganza. La desaparición de una mujer tan metódica y sin complicaciones, sin dejar rastro, sin violencia, era un enigma que roía su lógica. El pequeño botón de ébano seguía siendo la única anomalía. Rojas se preguntó qué tipo de prenda lo llevaría. Algo formal, quizás, o algo artesanal, único. El grabado, un laberinto estilizado. Recordaba vagamente haber visto algo similar, pero no podía precisar dónde ni cuándo. Era una imagen que se negaba a materializarse por completo en su memoria. Decidió regresar al apartamento 3B. A veces, la mente subconsciente procesaba detalles que la conciencia pasaba por alto. Quería sentir de nuevo ese vacío, examinarlo sin la presión inicial. Torres, prepara el coche. Regresamos a San Bernardino. Y pídale a Ladrá Ruiz que me llame en cuanto tenga algo del botón. El viaje de vuelta al barrio de Malasaña, a través de las bulliciosas calles del centro de Madrid, fue un ejercicio de introspección para Rojas. Cada esquina, cada fachada antigua, parecía susurrarle posibles historias ocultas. Al llegar, la calle estaba más tranquila. El sol de media tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas. El portal del número 17 era una boca oscura que prometía más secretos. Dentro del apartamento, el aire ya no era el mismo. El penetrante olor a productos de limpieza se había desvanecido, dejando espacio para un aroma más sutil, una mezcla de polvo añejo, madera vieja y algo floral, quizás de las plantas del balcón. Rojas caminó lentamente por las habitaciones, deteniéndose en cada detalle que la primera inspección, apresurada, pudo haber omitido. En el salón, el libro de jardinería, sobre la mesa de centro. Lo hojeó. Hablaba de orquídeas exóticas. Elena Valdés cultivaba geranios y petunias, flores comunes, una pequeña inconsistencia, pero no era suficiente para ser una pista. En la estantería, los libros. Eran muchos. La mayoría de literatura clásica,
poesía y algunos volúmenes sobre historia de Rojas, un lector voraz en su juventud, se sintió atraído por el título de un libro en particular, Simbolismo y Arquitectura Gótica, de un tal Dr. Elías Torres. Lo sacó. Estaba ligeramente gastado, con varias páginas marcadas con pequeñas tiras de papel. Era un libro denso, no para cualquier lector. El inspector se llevó el libro al dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, el mismo lugar donde Elena Valdés probablemente se había sentado. En la mesita de noche, el móvil, el libro de poesía abierto. Las páginas que Elena estaba leyendo no coincidían con el libro que Rojas había encontrado abierto boca abajo horas antes. Lo había cerrado por error el forense, o el agresor, o, quizás, la propia Elena había cambiado de lectura a última hora. Miró el libro de poesía. Era una edición antigua, con tapas de cuero y páginas amarillentas. Las poesías de Lorca hablaban de amor, muerte y la España, pero al reverso de la tapa, escrito a mano con una caligrafía elegante y delicada, no había una dedicatoria, sino una serie de números y letras. Parecía una clave, un código. 14.3. A 7 dividido por D. E 11 dividido por R4. C 3. Rojas frunció el ceño. Era algo que se le había escapado a todos en la primera revisión. Quizás porque parecía una nota personal sin relevancia, o porque el libro en sí era antiguo y las inscripciones en libros viejos a menudo eran irrelevantes. Pero ahora, en el contexto de una desaparición misteriosa, cada detalle adquiría un peso diferente. La secuencia de números y letras no parecía ser un número de teléfono, ni una dirección. Podría ser una referencia bibliográfica o un sistema de clasificación propio de Elena, pero ¿por qué en un libro de poesía y no en una agenda o un cuaderno? ¿Y qué significado tenía DE11? DE podía significar derecho exterior o de este. Las posibilidades eran infinitas. Volvió a la sala. Observó las estanterías de libros con una nueva perspectiva. El libro sobre simbolismo y arquitectura gótica seguía en su mano. La teoría de que Elena tenía un sistema de codificación personal empezaba a tomar forma. El grabado del botón, el laberinto, un símbolo, un código. ¿Había dejado Elena una pista? ¿O alguien había dejado ese código para ella o para la policía? El inspector pasó la mano por las tapas de los libros buscando cualquier otra inscripción. No encontró nada similar. Se preguntó si la clave podría referirse a los propios libros. La cifra 14.3. A. 7 podría ser estantería 14, tercera balda, libro A, página 7. Pero no había 14 estanterías. Eran apenas 3. De repente, su teléfono vibró. Era la Dra. Carmen Ruiz. Inspector, tengo los resultados preliminares del botón. Su voz, generalmente calmada, tenía un matiz de curiosidad. Es de baquelita de alta calidad, no ébano, aunque el acabado es similar. El grabado es muy... El laboratorio lo ha analizado en profundidad. No es un escudo heráldico al uso. Es un símbolo, inspector, que aparece en algunas representaciones de la Orden del Laberinto, una antigua y enigmática sociedad secreta de carácter esotérico, supuestamente activa en Europa durante el Renacimiento y la época barroca. Hay muy poca información sobre ellos. Se dice que se dedicaban al estudio de la alquimia, la numerología y la arquitectura esotérica. Su símbolo es, precisamente, un laberinto estilizado. Rojas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tarde. La Orden del Laberinto. Un nombre olvidado, envuelto en el polvo de la historia. Y el laberinto, el mismo símbolo que había visto en el botón, y que ahora resonaba con el título del libro en su mano. Simbolismo y arquitectura gótica. Doctora, ¿hay alguna posibilidad de que esta Orden del Laberinto esté aún activa? Es altamente improbable. Se les considera extintos desde hace siglos. Sus textos, cuando se han encontrado, son crípticos y llenos de simbolismo. Pero el grabado del botón es inequívoco. Es su distintivo. Lo que es aún más extraño es que se haya encontrado en el apartamento de una mujer como Elena Valdés. No hay nada en su perfil
que la vincule a ese tipo de círculos. Rojas agradeció a Ladrá, Ruiz y colgó. La imagen del laberinto se grabó en su... Elena Valdés, la mujer de rutinas, la lectora de Lorca, ¿estaba conectada a una sociedad secreta de alquimistas extintos? La idea era absurda, pero el botón era real. Y el libro sobre simbolismo y arquitectura gótica con las páginas marcadas. El inspector abrió el libro del doctor Elías Torres. Las tiras de papel marcaban pasajes sobre el uso de la geometría sagrada en las catedrales, sobre la numerología en la construcción de laberintos en suelos de iglesia. Pero una de las marcas, la más reciente, estaba en la página 143. Era una ilustración, un plano antiguo, un plano que mostraba un edificio, con una serie de habitaciones dispuestas en un patrón laberíntico, y en el centro del laberinto, un símbolo, el mismo laberinto, estilizado del botón. Debajo de la ilustración, una nota marginal escrita con la misma caligrafía de Elena Valdés, Ref. D.E. Ons, Arch, secreto. El corazón de Rojas dio un vuelco. Ref. D.E. Ons, la segunda parte del código en el libro de Lorca. D.E. significaba derecho exterior o documento escondido, o quizás depósito escondido. Y Arch, secreto, archivo secreto. La idea de que Elena Valdés no era la mujer sencilla que aparentaba ser se solidificó. Tenía un secreto que podría haberle costado su libertad o incluso su vida. Y ese secreto parecía estar ligado a algo antiguo, esotérico, quizás la calle de San Bernardino, con su apacible fachada. Había escondido una telaraña de misterio mucho más compleja de lo que nadie hubiera imaginado. Rojas se sentía en un tablero de ajedrez, con las piezas moviéndose de forma invisible a su alrededor. El apartamento ya no era solo una escena del crimen. Era un rompecabezas, un mapa, un testamento silencioso de una vida oculta. La ausencia de violencia, el orden inmaculado, el código críptico, el botón de la orden del laberinto, todo apuntaba a una meticulosidad, una premeditación que lo sobrecogía. Quienquiera que fuera el responsable de la desaparición de Elena Valdés, no era un criminal común. Era alguien que pensaba en términos de símbolos, de secretos, de laberintos. Y Rojas, el detective de lo tangible, de la lógica, se encontraba ahora en un terreno donde los límites entre lo real y lo esotérico comenzaban a difuminarse. El aire frío de la noche madrileña, que se colaba por las rendijas de las ventanas del apartamento, pareció susurrarle nombres antiguos, advertencias olvidadas. El inspector Rojas regresó a la comisaría de Leganitos con el libro de Elías Torres y el de Lorca bajo el brazo. La noche había caído sobre Madrid, y la ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía ahora un laberinto en sí mismo. La información sobre la orden del laberinto había abierto una brecha en la sólida realidad que Rojas acostumbraba a manejar. Su equipo de análisis de datos, tras una búsqueda exhaustiva, había logrado desenterrar algunos fragmentos de información sobre esta enigmática sociedad. Según los pocos textos académicos que la mencionaban, la Orden del Laberinto no era una organización militar ni política, sino una fraternidad de eruditos, arquitectos y filósofos que, en los siglos XV y XVI, se dedicaron a la búsqueda de conocimiento oculto, la interpretación esotérica de símbolos arquitectónicos y la preservación de antiguas tradiciones herméticas. Se decía que sus miembros operaban en las sombras, dejando huellas de su existencia solo en complejos grabados, en la disposición de ciertas edificaciones o en manuscritos crípticos. Su símbolo, el laberinto estilizado, representaba la búsqueda del conocimiento, el camino tortuoso hacia la verdad. Lo más inquietante era que muchos de sus miembros conocidos eran maestros constructores o arquitectos de renombre de su inspector. Esto es más literatura que investigación criminal, dijo el subinspector Lara, una joven analista forense con una mente brillante para los detalles, pero poco acostumbrada a las divagaciones esotéricas. No hay registros de delitos asociados a esta orden. Son leyendas, mitos. Las leyendas a menudo tienen raíces en la realidad. Lara replicó Rojas, señalando el botón de baquelita y las marcas en el libro. Y este botón
Es muy re... Y la señora Valdés no era una historiadora de esoterismo. ¿Por qué tenía esto? Rojas se sentó frente a la pizarra blanca, los dos libros abiertos sobre su escritorio. El código del libro de Lorca, 14.3. A, 7 dividido por D, E, 11, dividido por R, 4, C, 3. La nota marginal en el libro de Torres, Ref, D, E, 11, Arch, secreto. Si DE11 es una referencia a algo en un archivo secreto, ¿dónde podría estar ese archivo? Rojas miró a Lara. Hay algo, cualquier cosa, que conecte a Elena Valdés con algún tipo de archivo o depósito. Lara revisó el perfil de Elena Valdés una vez más. Nada, inspector. Era bibliotecaria jubilada, sí, pero de una biblioteca pública de barrio. Nunca tuvo acceso a archivos clasificados ni nada por el estilo. Su vida era monótona, solitaria, predecible. Hasta ahora, la clave de la bibliotecaria jubilada. Rojas recordó la cantidad de libros en el apartamento. No eran solo decoración, eran compañeros. Y su método de marcar libros, tan preciso, casi profesional. La primera parte del código, 14.3, A7. Rojas lo volvió a mirar. No era el número de estantería. Era un código de catalogación, como los que usan en las bibliotecas. Lara, necesito que busques catálogos de bibliotecas antiguas, sistemas de clasificación poco comunes. ¿Y qué tal archivos militares o religiosos? Algunos de esos archivos tienen su propio sitio. Mientras Lara se zambullía en la base de datos, Rojas volvió al plano del libro de Elías Torres. La ilustración de la página 143. El laberinto arquitectónico. Se fijó en los detalles. No era un edificio cualquiera. Parecía una antigua estructura, con gruesos muros de piedra, patios interiores y una disposición inusual. Las proporciones eran extrañas, como si hubieran sido diseñadas no para la funcionalidad, sino para algún propósito simbólico. Y en el centro, el mismo laberinto estilizado. El doctor Elías Torres, autor del libro, era un historiador del arte ya fallecido. Su obra había sido polémica en su momento por sus teorías sobre la influencia esotérica en la arquitectura. Rojas pidió que buscaran si Elena Valdés tenía alguna relación con el doctor Torres, o si había acudido a alguna de sus conferencias. Nada. Entonces, Lara interrumpió su monólogo interno. Inspector, he encontrado en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, hay un sistema de catalogación antiguo que utilizaban para ciertos manuscritos y documentos raros del siglo XVII y XVIII. Algunos de esos documentos no están disponibles al público general, sino que se encuentran en un depósito especial para su conservación. La catalogación usa una combinación de números de estantería, balda, volumen y página, y hay un prefijo DE que significa depósito especial. Los ojos de Rojas se abrieron. DE 11. Depósito especial, estantería 11. Y las otras coordenadas del código del libro de Lorca 14.3. A7. ¿Podrían aplicarse a un documento dentro de esa estantería? Volumen 14. Tercera sección. Documento A. Página 7. Era una posibilidad. Una posibilidad que transformaba a Elena Valdés de una bibliotecaria jubilada en la depositaria de un secreto tan valioso que alguien la había hecho desaparecer para obtenerlo, o para silenciarlo. Necesitamos acceder a ese depósito especial en la Biblioteca Nacional, ordenó Rojas. De inmediato, el acceso al depósito especial de la Biblioteca Nacional de España en el Paseo de Recoletos no fue sencillo. Requiere autorización de alto nivel, justificada por una investigación criminal. Horas de papeleo y llamadas telefónicas burocráticas se sucedieron antes de que Rojas y Lara obtuvieran el permiso. Era ya de madrugada cuando un custodio, un hombre de edad avanzada con el semblante cansado, los condujo a través de pasillos silenciosos y estancias con techos abovedados. El olor a papel viejo y cera pulida llenaba el aire, una fragancia de sabiduría acumulada y tiempo detenido. El depósito especial era una bóveda climatizada, sellada y con sistemas de seguridad avanzados. Estanterías metálicas de varios metros de altura se alineaban en la oscuridad.
repletas de volúmenes encuadernados en cuero, legajos polvorientos y cajas de documentos. El custodio los guió hasta la estantería marcada como DE11. Aquí se guardan los manuscritos y documentos de valor histórico que no están catalogados para el acceso público, explicó el custodio, su voz resonando en el silencio reverencial. Muchos de ellos son donaciones privadas o documentos que requieren una investigación profunda antes de ser clasificados. Rojas y Lara comenzaron a buscar el código de Elena Valdés 14.3. A7 era su guía. Después de casi una hora de búsqueda meticulosa, Lara encontró lo que parecía ser el volumen. Era una carpeta de cuero desgastada, sin título visible en el lomo, marcada simplemente con un número de serie, Vol 14. Dentro, varias secciones. La tercera sección contenía una serie de documentos sueltos, algunos escritos a mano con caligrafía antigua, otros mapas y planos, y entre ellos, un documento marcado como A. Era un legajo de pergaminos amarillentos, cosidos con hilo grueso, y la página 7 era un plano, pero no un plano arquitectónico cualquiera. Era una representación detallada de una estructura que Rojas reconoció al instante. Era idéntica a la ilustración de la página 143 del libro de Elías, El mismo laberinto. Pero este plano era mucho más detallado, con anotaciones en latín y símbolos que Rojas no entendía. Y lo que es más importante, el plano incluía una dirección, escrita con una tinta descolorida pero legible. Antiguo almacén del Real Jardín Botánico. C. dividido por de Claudio Moyano, 10. Retiro, Madrid. El corazón de Rojas latía con fuerza. El antiguo almacén del Real Jardín Botánico. Un lugar que había pasado siglos en la periferia de la historia de Madrid. Olvidado, casi invisible. Y el tercer elemento del código de Elena Valdés, R4, C3. Retiro, 4, calle 3, o registro, 4, calle 3. La referencia de la calle Claudio Moyano ya estaba en el plano. Lo más probable era que R4, C3 fuera una referencia a algo por dentro, de ese almacén. El equipo se movilizó con la urgencia que la madrugada impuso. El antiguo almacén del Jardín Botánico, un lugar que había servido como depósito para semillas, herramientas y curiosidades botánicas durante siglos, era una parte casi olvidada del patrimonio de Madrid. Su ubicación, cerca de la estación de Atocha y el Parque del Retiro, lo hacía pasar desapercibido entre la grandiosidad de sus vecinos. Al llegar, el edificio resultó ser una construcción robusta de piedra y madera, con ventanas pequeñas y altas, selladas con rejas de hierro. Había una puerta de carga antigua, de madera maciza, que parecía haber permanecido cerrada durante décadas. El área estaba en silencio, solo roto por el lejano zumbido del tráfico matutino y el suave susurro del viento entre los árboles del jardín botánico. Nadie ha entrado aquí en años, inspector, dijo el responsable de patrimonio del ayuntamiento que los acompañaba, un hombre nervioso que no ocultaba su incredulidad ante la petición policial. Es solo un almacén de trastos viejos, una ruina. Pero para Rojas, el plano en sus manos, la desaparición de Elena Valdés y el botón de la Orden del Laberinto le decían lo contrario. Este lugar era el archivo secreto de Elena, el destino final del laberinto. La puerta principal estaba sellada con candados oxidados. Los técnicos de la policía tuvieron que utilizar herramientas especiales para abrirla. Un proceso ruidoso que rompió el silencio de la madrugada. El interior era un vasto espacio cavernoso, oscuro y el aire era denso, impregnado de un olor a tierra húmeda, moho y madera en descomposición. Telarañas gigantes colgaban de las vigas del techo, y el suelo de tierra apisonada estaba cubierto de polvo y escombros. La luz de las linternas de los agentes danzó por el espacio, revelando montañas de viejos maceteros de barro, herramientas de jardinería oxidadas, sacos vacíos y mobiliario inservible. Era, en efecto, un almacén de trastos. Pero Rojas sabía que debía buscar algo más. El plano del manuscrito era su mapa. Mostraba una serie de salas y pasillos con un patrón laberíntico,
Aunque al ojo no experto, el interior del almacén parecía una gran sala diáfana con algunos muros divisorios. Busquen cualquier cosa que no encaje, cualquier indicio de una habitación oculta, una pared falsa, un suelo que suene hueco, ordenó Rojas. Mientras los agentes se dispersaban, había una pequeña marca, apenas perceptible, en un punto específico en una de las paredes interiores. La marca parecía un número, 4, y debajo otro símbolo, una CR4, C3. Si R era retiro y 4 era la pared, que era C3, caja 3, el inspector caminó hacia la pared que el plano indicaba. Era un muro interior de piedra, cubierto de musgo y humedad, con gruesas raíces de árboles que se habían abierto camino a través de las grietas. Cuando se acercó, notó una anomalía. A pesar de la apariencia descuidada, una sección de la pared, de unos 2 metros de altura y 1 de ancho, parecía diferente. La piedra era del mismo tipo, pero la argamasa entre ellas era ligeramente distinta, más moderna, y una línea vertical, casi invisible, sugería una unión. Era una puerta falsa. Aquí, dijo Rojas, señalando la sección de la pared a los técnicos. Los agentes se pusieron a trabajar. Después de retirar cuidadosamente el musgo y la tierra, encontraron una junta y un sistema de bisagras oculto. No era una puerta de madera, sino una sección de la propia pared, diseñada para mimetizarse a la perfección con el entorno. Parecía haber sido construida con una artesanía antigua, pero con una técnica de apertura. El mecanismo estaba oxidado, pero con la aplicación de lubricantes y paciencia, la pesada sección de la pared se dio con un gruñido metálico, revelando un pasadizo oscuro. El aire que emanaba de la abertura era aún más frío y rancio, con un olor a tierra sellada y metal viejo. La luz de las linternas penetró en el pasadizo. Era estrecho, de apenas 1 metro de ancho, y se extendía hacia una oscuridad impenetrable. Las paredes eran de piedra pulida, sin rastro de moho o raíces. A diferencia del exterior, el interior del pasadizo era sorprendentemente limpio. Rojas fue el primero en entrar, seguido de Torres y Lara. El pasadizo descendía suavemente, y el silencio era absoluto, denso, casi opresivo. Era como entrar en otro tiempo, en otro Madrid, en uno que la ciudad había olvidado. Después de unos 20 metros, el pasadizo se abría a una cámara subterránea. Era un espacio pequeño, abovedado, con un techo bajo y paredes de piedra perfectamente. Y allí, en el centro de la cámara, había una mesa de madera maciza. Sobre ella, una caja de madera, de roble oscuro, tallada con el mismo símbolo del laberinto estilizado. La caja estaba cerrada con un antiguo candado de hierro. Y junto a la caja, tendida en el suelo frío, estaba Elena Valdés. No estaba muerta. Estaba inconsciente, con los ojos cerrados, pálida, y con signos de deshidratación y debilidad. Llevaba puesta la misma ropa que cuando desapareció. Junto a ella, un pequeño vial de vidrio vacío. «¡Médicos! ¡Rápido!», gritó Rojas, su voz resonando en la cámara. Mientras los paramédicos se apresuraban a atender a Elena, Rojas se arrodilló junto a la caja de roble. Era la caja 3 del código R4, C3, el archivo secreto. La caja estaba cerrada, pero no parecía haber sido forzada. El candado era antiguo y complejo. Rojas lo examinó. Era un mecanismo de combinación, no de llave, y en el lateral del candado, grabados, 3 símbolos, idénticos al laberinto. La pregunta que quemaba en la mente de Rojas era, ¿quién había encerrado a Elena Valdés allí? ¿Y por qué había dejado la caja sin abrir? ¿Y qué contenía la caja que era tan valioso? Cuando Elena Valdés comenzó a recuperar la conciencia en el hospital, su relato fue tan fragmentado como perturbador. Había sido sedada, no secuestrada con violencia. Se le había administrado un potente somnífero, y su última memoria clara era la de estar sentada a la mesa de su cocina, bebiendo café, antes de que una ola de somnolencia la invadiera. No recordaba haber visto a nadie, ni ruidos extraños, solo la sensación de una pesadez abrumadora.
El vial encontrado junto a ella en el almacén contenía restos de un sedante de acción rápida y efecto prolongado, lo que explicaba su estado de debilidad. Me dijeron que era para un proyecto, un estudio, murmuró Elena, su voz aún débil, sus ojos fijos en el techo blanco de la habitación del hospital. Una investigación sobre la historia oculta de Madrid. Querían mi experiencia como bibliotecaria, mi conocimiento de archivos antiguos. Rojas la escuchó con atención. ¿Quiénes le dijeron eso, señora Valdés? Un hombre. Se hacía llamar Doctor Morales. Era muy convincente, con una voz suave, modales impecables. Hablaba de la Orden del Laberinto, de manuscritos perdidos. Me contactó hace unos meses, después de que yo publicara un pequeño artículo sobre los métodos de catalogación de la Biblioteca Nacional en una revista de historia local. Elena Valdés, la bibliotecaria jubilada, no era tan ajena al mundo esotérico como Rojas había pensado. Su artículo sobre catalogación había atraído la atención de alguien que sabía el valor de su... El doctor Morales la había convencido de que le ayudara a descifrar un código, un sistema de referencias oculto en antiguos documentos históricos, con la promesa de una gran contribución a la historia y un pago considerable. Me pidió que buscara un documento específico en el depósito especial de la Biblioteca Nacional. Un plano, dijo. Lo encontré. Él lo estudió, me lo devolvió y me pidió que lo guardara en el lugar más seguro que conociera. Un lugar que nadie sospechó. Me dio un código que él dijo que era su sistema para que yo lo recordara. Me pidió que lo escribiera en un libro que yo leía a menudo, el de Lorca. Rojas asintió. El código, el laberinto. Me dijo que el plano era la llave a un archivo aún más secreto, uno que revelaría la verdad sobre la Orden del Laberinto, y que, cuando fuera el momento, me llevaría a ese lugar. Me dio el botón. Dijo que era una muestra, un símbolo de confianza. Me pidió que lo guardara en un lugar seguro también. El botón debajo de la cama. Un rastro deliberado, pero también una prueba de confianza o de control. Hace 2 noches vino a mi casa. Me dijo que era el momento, que debíamos ir al almacén. Me ofreció un café. Lo bebí. Y luego, no recuerdo nada más hasta ahora. El doctor Morales. Un fantasma. Un nombre. No había registros de un doctor Morales en el mundo académico que se dedicara al esoterismo de la Orden del Laberinto. ¿Tiene alguna descripción de este hombre, señora Valdés? Alto, delgado, unos 50 años, pelo oscuro, bien vestido. Tenía una forma de hablar muy educada, casi hipnótica, y sus ojos eran de un azul muy claro, casi helado. La descripción era vaga, pero Rojas tenía una corazonada. Elías Torres, el autor del libro sobre simbolismo y arquitectura gótica. Había algo en el nombre. Lara, necesito que busques cualquier información sobre Elías Torres, el historiador del arte, no solo su biografía académica, familiares, cualquier cosa inusual. La pieza final del rompecabezas llegó al día siguiente. Lara encontró un obituario de hace 10 años. Elías Torres había tenido un hijo, también llamado Elías, que había desaparecido sin dejar rastro unos años después de la muerte de su padre. El hijo era conocido por ser un brillante pero excéntrico arquitecto con un profundo interés en el trabajo de su padre y en teorías esotéricas. La descripción del doctor Morales coincidía inquietantemente con fotos antiguas de Elías Torres hijo. Elías Torres hijo adoptó el nombre de Morales, explicó Lara. Era el apellido de soltera de su madre. Parece que quería distanciarse de la reputación controvertida de su padre, pero continuó con su investigación. Elías Torres hijo, el doctor Morales, no buscaba un tesoro o un poder oculto, buscaba la validación de la obra de su padre, la confirmación de sus teorías. Y Elena Valdés, con su conocimiento de archivos, había sido la herramienta perfecta para alcanzar ese objetivo. Él la había secuestrado para asegurarse de que estuviera presente en el momento de la verdad, en el archivo secreto. No era un criminal sádico, sino un obsesivo, un hombre consumido por la búsqueda de una verdad que creía que solo él podía desenterrar. Rojas regresó al almacén, esta vez con una orden de registro completa. Elías Torres, hijo, era su principal sospechoso. Ahora,
un fugitivo. El objetivo era encontrar la combinación del candado de la caja de roble y determinar qué contenía el archivo secreto. El candado tenía 3 símbolos de laberinto, un sistema de combinación de 3 ruedas. Rojas se preguntó si el tercer elemento del código R4C3 se refería a la combinación. Retiro 4, caja 3. No tenía sentido directo. Entonces, recordó una conversación con Ladra Ruiz sobre el simbolismo, los laberintos, la numerología. R4, C3. Si R se refería a la ubicación, retiro, y C3 a la caja, ¿qué era 4? El número 4. En el ocultismo y la numerología esotérica, el número 4 a menudo representaba la tierra, la solidez, la base, pero también podía referirse a los puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos. Rojas se arrodilló ante la caja, la baquelita del botón, la misma materia que usaban en ciertos relojes antiguos. Un mecanismo de relojería. Se le ocurrió una idea. La hora de la desaparición de Elena Valdés, el crujido suave que habían oído los vecinos a las 2 de la madrugada. Y la C en R, 4, C, 3. ¿Podría ser cifra? Cifra 3. Intentó con la combinación 2, 0, 0. No funcionó. Pensó de nuevo en el laberinto, el camino, la búsqueda, los círculos. Recordó el patrón del laberinto del botón, el círculo exterior, los 3 círculos interiores y el centro, 4 círculos concéntricos, y el 4 en el... Si el laberinto representaba el camino hacia la verdad, ¿qué número podría representar cada giro, cada nivel? En la numerología de la Orden del Laberinto, según los textos que Lara había encontrado, el número 3 representaba la revelación, el conocimiento, la sabiduría divina. El número 4, la estructura, la base, la realidad terrenal. ¿Y si la combinación estaba en el patrón de los círculos del laberinto? 4 círculos, 3 interiores, 1 exterior. Probó una combinación basada en la secuencia del laberinto. 4, círculo exterior. 3, tercer círculo interior. 1, el centro. Giró los discos del candado. 4, 3, 1. Con un clic suave y resonante, el candado se abrió. Rojas levantó la pesada tapa de la caja. El interior estaba forrado de terciopelo, y dentro no había oro, ni joyas, ni manuscritos antiguos. Había un único objeto. Era una brújula de latón, de exquisita factura, con el mismo símbolo del laberinto grabado en el cristal. Pero la aguja no apuntaba al norte. Apuntaba hacia un punto fijo, hacia el suroeste. Y en la base de la brújula, una pequeña inscripción. Veritas in cor. La verdad está en el corazón. Y de Rojas lo desdobló con cuidado. No era un mapa, era una carta, escrita en latín, con una caligrafía elaborada. Un texto antiguo, pero con un mensaje claro. La carta era una confesión, de un maestro constructor del siglo XVI, miembro de la Orden del... Revelaba que la Orden no buscaba tesoros ni poder, sino un conocimiento más profundo. Habían construido sus laberintos en la arquitectura de edificios públicos, iglesias y palacios, como una forma de codificar su sabiduría, y el antiguo almacén del Real Jardín Botánico era la estación cero, el punto de partida para descifrar un gran laberinto urbano cuyas claves estaban ocultas en Madrid, en la disposición de sus plazas, en la orientación de sus monumentos, en los símbolos grabados en sus fachadas. La brújula, al no apuntar al norte magnético, sino a un punto fijo, era una clave, un punto geodésico, quizás. La verdad en el corazón, no en el tesoro, sino en el conocimiento. Elías Torres, hijo, no buscaba un objeto de valor, buscaba la revelación. Quería probar que la obra de su padre no era una fantasía, sino un mapa a una verdad oculta, una red de conocimiento ancestral tejida en la propia tela de la ciudad. Elena Valdés había sido el medio para alcanzar ese fin, su conocimiento de archivos y su capacidad para descifrar códigos, una pieza crucial en el rompecabezas. La había sedado para protegerla,
o para mantenerla bajo su control hasta que el secreto fuera revelado. Su intención no era matarla, sino hacerla partícipe de su descubrimiento. Los agentes encontraron a Elías Torres, hijo, una semana después. Estaba en la azotea del Palacio de Comunicaciones, actualmente Palacio de Cibeles, con una brújula idéntica a la encontrada en la caja y un cuaderno lleno de cálculos y símbolos. No opuso resistencia, estaba pálido, ojeroso, pero con una extraña euforia en sus ojos. Había pasado días siguiendo los patrones que la brújula le indicaba, decodificando los secretos de Madrid, convencido de que estaba a punto de desvelar la mayor verdad de la historia de la ciudad. Su historia, una vez en custodia, fue la de un hombre brillante, pero consumido por una obsesión heredada. Había dedicado años a seguir los pasos de su padre, convencido de que el legado de la Orden del Laberinto no era solo una fantasía, sino una profunda red de conocimiento y arquitectura de Madrid. Elena Valdés había sido para él la clave para acceder a los antiguos archivos que confirmaban la existencia del laberinto de Madrid. La había secuestrado para que ella fuera testigo de su gran descubrimiento, su gran revelación. Nunca tuvo la intención de hacerle daño. De hecho, le había dejado agua y algo